Ok, Roberto, yo creo que ya hemos dado algunos minutos. No sé si consideras prudente que iniciemos. ¿Me Vamos comentas? a iniciar, vamos a iniciar. Está bien. Ok, Con buenísimo. respeto a todo el horario de las otras personas que llegaron a tiempo. Entonces. Sin problema, sin problema. Ok, dame para iniciar. Voy a detener un momentito la compartir. Muy buenos días a todos los estimables colegas. Tal vez Roberto me confirma si ya estoy grabando la sesión. Sí, está grabando. Buenísimo, buenísimo. Déjame poner un monitoreo acá al internet, que si algo pasa quiero darme cuenta. Muy buenos días a todos. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre es Ronald Godins, especialista de nube para Latinoamérica, para apoyarles a todos ustedes en conjunto con el equipo de Checkpoint para conocer y profundizar en esta hermosa tendencia tecnológica nueva, una tecnología disruptiva a la cual llamamos SASE. Todos ustedes pueden contactar a los equipos comerciales y técnicos de Checkpoint en cada región y profundizar en todo lo que vamos a hablar hoy. Este es un enfoque muy interesante y que vamos a compartir esta mañana de lo que Checkpoint visualiza al respecto. Sin más preámbulo, vamos a compartir la presentación. Voy a tener mi cámara por acá. Share screen. Roberto, ¿me confirma si se ve la pantalla, Roberto? Sí, señor. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy buenos días a todos los estimables colegas. Esta sesión que estamos coordinando para toda Latinoamérica en español, casos particulares de uso que vamos a estar conversando, hablando de la tecnología. Probablemente en próximas sesiones estaremos coordinando algunas en portugués también para atender a los estimables colegas del área de Brasil. Bueno, damos sin más preámbulo inicio. Eh, mm, Muchos colegas del área de tecnología nos preguntan qué es SASE, qué hay al respecto de SASE. Si SASE es un producto, si SASE, ¿qué es? La definición de SASE como tal nos la tomamos de la propuesta presentada por Gartner tiempo atrás, que lo define como la convergencia de tecnologías de seguridad en esta nueva normalidad a la que llamamos servicios de nube. Entonces, SASE no es un producto, SASE es una arquitectura, es una propuesta. Es una propuesta de valor en la cual se unifican diferentes tecnologías. Y esto es algo muy interesante. Checkpoint, como vendor de ciberseguridad, líder en Gartner por más de 21 años consecutivos en el segmento de Network Security Firewall, lleva años desarrollando tecnologías que facilitan la adopción de servicios de transformación digital, la nube híbrida pública. Y hay muchos cambios al respecto. ¿Qué propone Checkpoint al respecto? Propone una estrategia que redefine los alcances de los servicios tecnológicos que se pueden presentar, de tal manera que sea sencillo para las organizaciones brindar acceso basado en lo que conocemos como Zero Trust Network Access a las aplicaciones, servicios SaaS y a Internet para todos los usuarios de las oficinas, usuarios que ahora están trabajando desde el hogar, donde se mantenga el estandarte de la seguridad en lo más alto posible. Y esto es algo muy importante. Entonces, vean que arrancamos con una propuesta donde SASE, Secure Access Service Edge, es una convergencia de tecnologías y Checkpoint propone una propuesta disruptiva, una propuesta que permite la flexibilidad a las organizaciones para que adapten sus recursos tecnológicos a la realidad. Y vamos a hablar de eso, precisamente vamos a hablar de cuáles son esas necesidades, cuál es la realidad. Y lo que todos ustedes han palpado a lo largo
de los últimos años, pero en especial este año, que ha sido un terremoto tecnológico desde el punto de vista de la conectividad, desde el acceso remoto de nuestros colaboradores en nuestras empresas, de nuestros clientes, la situación está evolucionando. Y cuando evoluciona a este nivel, debemos abstraerlo a conceptos específicos, a tendencias específicas. Entonces, por supuesto, la primera tendencia que debemos poner en la palestra y conversar es cómo el COVID-19 ha impactado tecnológicamente a nuestras organizaciones, cómo nos hemos visto enfrentados a una realidad donde nuestras empresas deben continuar elaborando, pero ahora con las fuerzas laborales distribuidas en los hogares, algo que en Latinoamérica en particular hasta hace algún tiempo atrás era totalmente un tabú. En algunos países era un tema tabú y han tenido que adaptarse al cambio y en un tiempo muy rápido. Hay otra tendencia muy fuerte y es que con estos niveles de servicios que buscamos hoy en conectividad, nos damos cuenta que el VPN muchas veces no ofrece los niveles de seguridad o de performance o de desempeño que buscamos. Esto es algo sumamente importante de recalcar. No decimos que vaya a desaparecer, pero nos damos cuenta que hay un cambio en cuanto a la visión de los servicios de conectividad a través de VPN. Por supuesto, las necesidades de flexibilidad y de agilidad implica que las empresas requieren la conexión, el desarrollo y el trabajo conjunto de third parties o de partners que desarrollan servicios de terceros a sus empresas, y ellos requieren acceso a nuestras aplicaciones. Y al día de hoy, la oferta para esas aplicaciones, para esa conectividad segura es bastante limitada. La respuesta probablemente es o viene y se conecta a mi oficina o le doy un VPN. Y ustedes saben en ciberseguridad lo que implica eso. Los alcances son bastante peligrosos. Y el cuarto trending que vemos en Latinoamérica particularmente es la adopción de servicios de nube, donde nuestros clientes, ustedes en sus empresas, nuestros ingenieros, están llevando servicios web a la nube, están llevando arquitecturas de cómputo a la nube, están llevando storage a la nube. Y todo esto lo que ofrece es una arquitectura híbrida, algo que conocemos como un mundo multinube, un mundo híbrido. Entonces, vean, hemos hablado de 4 importantes trending topics. Puntualmente voy a referirme al que más ha acelerado la adopción de servicios y que más ha puesto en boga la necesidad de una mayor agilidad en la conexión de nuestras fuerzas de trabajo remotas desde el hogar. Y es, por supuesto, la realidad que enfrentamos durante este año 2020. Como en cuestión de semanas las empresas debieron adaptarse al cambio. Y voy a compartir una estadística muy interesante, una proyección que se realizó hace un par de semanas, un par de meses por Gartner, al respecto de cuál es el comportamiento de la conectividad remota en los próximos años. Como pueden ver, este año, en 2020, y en los primeros 2Q en particular, se disparó a más de un 60% la adopción de nube, conforme las instituciones fueron flexibilizando los esquemas de trabajo. Algunas de esas fuerzas laborales se han reintegrado o se han reintegrado de manera parcial, volviendo a la oficina 1 o 2 días y trabajando desde el hogar la mayoría del tiempo. Nos ha permitido entender que es posible. Pero vean qué interesante, si bien la tendencia que estamos viendo en estas semanas en particular es que este nivel de conectividad ha vuelto a un nivel inferior a lo que tuvimos en el primer Q y el segundo Q del 2020, la realidad es que esto ya nos demostró que nuestras empresas pueden seguir trabajando de manera remota. De tal manera que la expectativa para los próximos años es de crecimiento en cuanto a la conectividad de nuestras fuerzas laborales. Es decir, ellos van a estar trabajando
eh, desde lugares distintos a nuestras oficinas. Y justo mi estimable colega eh, Pablo me comentaba, perdón, Roberto, me comentabas que Checkpoint, que estabas en Brasil, cuando lo normal es estabas en San Carlos. Y esto es, acontece en todas las empresas. Checkpoint, en particular, una empresa con más de 5,000 empleados a nivel mundial, se vio en una interesante disyuntiva. Y esto me encanta comentarlo. Checkpoint para nuestros desarrolladores de ciberseguridad, es decir, las personas que de su cabeza y de sus manos salen los productos tecnológicos de alto perfil que se consumen a nivel mundial, históricamente únicamente trabajaban desde el centro corporativo. Nada se desarrollaba desde los hogares. Y resulta que de pronto nos vimos enfrentados a que nuestra oficina en Tel Aviv, nuestro centro de desarrollo de ciberseguridad en Tel Aviv, tenía que cerrar. Y en cuestión de semana y media fue posible poner a trabajar toda esa gente desde el hogar. Por supuesto, dichosamente, en Checkpoint contamos con las herramientas para facilitarlo. Sin embargo, el gran desafío lo visualizamos para muchos de ustedes que a lo mejor no contaban con esos recursos. Y nos han preguntado cómo podemos garantizar la seguridad de mis fuerzas de trabajo cuando sus tareas implican impacto para la organización. Y entonces vuelvo a esta gráfica. Esta gráfica me dice que la tendencia de adopción de servicios de conectividad remota, es decir, de que mis fuerzas laborales van a estar consumiendo servicios desde lugares distintos al perímetro que solía proteger, va a incrementarse con un incremento de hasta un 50% para el próximo 2024, siendo esto un incremento del doblando prácticamente lo que teníamos para el año pasado, 2019. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque las tendencias de seguridad serán de esa manera. Pero dentro de esa tendencia hay una nueva tendencia que quiero compartir hoy con ustedes. Y es algo llamado ZTNA, Zero Trust Network Access. Acceso a la red basado en cero confianza. Y el modelo de cero confianza es un concepto bastante antiguo. En Checkpoint lo conocemos y toda nuestra estrategia de nube está desarrollada desde hace ya bastante tiempo, más de 6 años que se liberaron tecnologías para integración de seguridad en nube pública. Ya están basadas las arquitecturas en el modelo de cero confianza. Pero vean qué interesante. Cuando yo me refiero al concepto de cero confianza en Latinoamérica, lo que me refiero, bueno, y a nivel mundial, es que hay una tendencia donde se espera que para el 2023 hasta el 60% de las empresas ya hayan sustituido el VPN por un modelo de conectividad distinto, más flexible, que esté basado en el concepto de acceso a la red basado en cero confianza. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Cuáles son las necesidades que disparan este tipo de tecnología? Nos hemos dado cuenta que se requiere la conectividad de nuestros empleados desde cualquier lugar. Anteriormente, si yo quería conectarme a el servidor del ERP, yo tenía que estar en la oficina. Ahora que me movilizaron al hogar, me dieron un VPN y me conecto. Pero me doy cuenta que muchas veces el modelo de conectividad que me han suministrado no cumple con el performance deseado o los niveles de seguridad. Entonces yo deseo que si mi fuerza laboral se mueve a cualquier lugar del planeta, puedan conectarse de manera sencilla y de manera segura. Que automáticamente se ajuste a mis necesidades. Y es que todos ustedes saben que si mi modelo de conectividad está basado en VPN, pues requiere un terminador de VPNs o un gateway. En el caso de Checkpoint, nuestros gateways de ciberseguridad, nuestros gateways de seguridad avanzada,
tienen la habilidad de permitir estas conexiones, pero entonces ustedes se encontrarán con que el ingeniero, el security engineer, les va a preguntar, bueno, ¿y cuántos usuarios se van a conectar? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque él tiene que dimensionar el hardware con las capacidades técnicas para entregar los servicios de VPN, encripción de datos, etcétera. Y esto implica de manera lineal, de manera correlacionada, un importe económico importante. Entonces, no es tan sencillo como decir, hoy quiero conectar 50 usuarios y mañana quiero conectar 1000, porque la tecnología física tiene sus variables técnicas que no son a ese nivel de flexibilidad. Cuando me refiero a gateways físicos, si estoy hablando de un ambiente basado en conectividad de nube, gateways basados en la nube, por supuesto ustedes me dirán, Ronald, pero los gateways de checkpoint en la nube son autoescalables y tienen esa flexibilidad. Sí, totalmente. Ahí es donde, por ejemplo, está la belleza de la nube. Sin embargo, ustedes sabrán que al final del mes le va a llegar un costo porque si tenía un gateway aprovisionado para soportar 50 usuarios y de pronto hoy tengo 1000 usuarios conectados de manera remota, pues se aprovisionaron más gateways en la nube y el proveedor de nube les va a hacer un cobro por el consumo de cómputo realizado. Entonces, aquí hablo de escalabilidad, pero me doy cuenta que hay limitantes en la realidad actual. Proveer acceso proveer la habilidad de conexión basado en un modelo de cero confianza. Y esto es algo que no es normal en las tecnologías tradicionales. Esto es un nuevo modelo. Entonces yo me doy cuenta que si debo ofrecerle conectividad a un desarrollador de una empresa que contraté para que actualice mi Salesforce, para que actualice mi ERP o mi plataforma de software, etcétera, y yo le doy un VPN, muy probablemente el acceso que le estoy entregando con ese VPN es mucho más amplio de lo que él necesita, pero me veo limitado en la tecnología y no puedo ejercer una federación amplia sobre la naturaleza de los accesos que ese usuario puede hacer. Entonces acá la ciberseguridad debe levantar una alerta y decir, acá hay un riesgo. Puedo hacer que la persona a la cual le voy a entregar el VPN firme un contrato de responsabilidad, de secreto, etcétera, según la nomenclatura en cada país. Pero esto es algo que es real. Yo le estoy entregando más recursos de lo que él probablemente necesita. A lo mejor es lo que ocupa es un RDP a un servidor en el cual está trabajando. Y es únicamente a ese servidor. Yo no quiero que él pueda accesar ningún otro servidor. Entonces, este concepto se las trae. Este concepto es importante. Cuarto, que sea amigable, que sea sencillo, que si yo voy a desplegar recursos para que mis empleados se conecten, esto sea sencillo. Para todos los que han trabajado o que tienen experiencia técnica o que tenemos un background técnico, estoy seguro que les ha tocado lidiar con algún compañero del área comercial, algún asistente financiero, contador, etcétera, que no entiende la VPN. Y es más, no sabe si la VPN funciona o no funciona. Y por supuesto, los van a llamar ustedes. Pero una cosa es que yo tenga 5 o 10 empleados conectándose por VPN y luego que toda mi fuerza laboral esté por VPN. Y me doy cuenta que muchas veces las tecnologías de conectividad tal vez no son tan amigables o tan claras o tan sencillas como lo quisiera. De tal manera que el día que el VPN no le funcione a ese colaborador, y todos ustedes sabrán que conforme más alto sea el perfil administrativo de ese compañero, es decir, entiéndase, si es un gerente o si es un supervisor o si es el CEO de la empresa, pues ese simple desperfecto se vuelve la prioridad de mi departamento de soporte ese día. Y todos los ingenieros corriendo a ver por qué no tiene acceso al software, por qué no le funcionan los servicios, si él se llevó su laptop para la casa y decidió trabajar. Acá tenemos un desafío. ¿Cómo hacemos sencillo, transparente para cualquier usuario la conexión? Que sea transparente. Cuando a mi departamento de tecnología me llega la instrucción, Ronald,
Debemos permitir que todo el departamento comercial tenga acceso a VPN. Eso implica que todos ustedes tienen que hacer un trabajo de campo, desplegando conectividad, desplegando agentes, desplegando políticas. Y esto es tiempo, estos recursos. Créanme, como todo ingeniero, yo busco opciones que sean bastante más accesibles. Qué interesante sería si hubiera una solución alternativa, me pregunto yo, donde no tenga que replicar el proceso de despliegue o de configuración o de validación múltiples veces, sino que sea un proceso transparente, que solo lo hice una vez y listo. Y que por supuesto se adapte a las necesidades cambiantes de los ambientes. Y esta es una palabra clave, esta es una palabra clave porque las inversiones económicas que se realizan en ciberseguridad son importantes. ¿Cómo logro yo que una inversión tecnológica no deba estarla repitiendo cada 6 meses solo porque mi empresa mudó, mi empresa cambió o la realidad cambió? Entonces, si yo cuento con la habilidad de adaptarme al cambio, si mis soluciones me permiten esa habilidad, yo me veo en una posición mucho más atractiva para crecer tecnológicamente en los servicios de mi empresa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se dio el cierre de oficinas en este Q1 del 2020, muchas empresas no tenían la tecnología para adaptarse al cambio. El cambio llegó, les tocó la puerta y los golpeó de frente en la cara. Y hoy quiero compartir con ustedes la noticia de que todas estas bondades tecnológicas que deseamos de los servicios de conectividad existen. Y Check Point lo pone a disposición de ustedes a través de una tecnología llamada Check Point Corporate Access. Check Point Corporate Access es una tecnología que nos permite, es parte de nuestra propuesta SASE. Hago hincapié que SASE es un compendio de más soluciones. Ya más adelante voy a detallar al respecto. Check Point Corporate Access nos permite brindar conectividad basado en el modelo de cero confianza. Yo permito el acceso a recursos corporativos sin la necesidad de un cliente VPN. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo vía web, capa 7. Es una plataforma que me permite la escalabilidad, la flexibilidad que requiero. No hay hardware involucrado, es decir, yo no debo suministrar un gateway que termine en VPNs, por ejemplo, o un servidor. No, aquí hay una arquitectura basada en nube totalmente auditable. Todas las actividades que realicen los usuarios generan eventos y generan información desde el punto de vista de la ciberseguridad para que yo pueda tener control de lo que acontece en la nube. Y por supuesto, se integra o integrada ya a las habilidades de ciberseguridad que Check Point dispone. Entonces, usted hoy en día tiene la posibilidad de conectarse a servicios que su empresa tenga en la nube, en el centro de datos, vía web con nuestra plataforma de Check Point Corporate Access. Lo que estoy hablando acá es de que hemos convertido cualquier aplicación que usted pudiese tener en una aplicación tipo SaaS. Es decir, así como ya muchas empresas, por ejemplo, han cambiado su ERP a la nube y para accesar al ERP lo que tienen que abrir es un navegador, hoy en día, si mis ingenieros ocupan accesar servidores, si mis ingenieros ocupan accesar servicios web internos de la corporación, si mis ingenieros ocupan accesar servicios como SSH, lo pueden tener. Si ocupan accesar bases de datos, lo pueden tener vía SaaS. Y una implementación que es sumamente ágil. ¿Cuáles son los casos de uso de esta tecnología de seguridad, de acceso seguro? Por supuesto, el primer caso de uso es ser una alternativa al VPN. Y menciono alternativa porque hay muchos casos de uso donde el VPN no es ideal, es decir, funciona y es lo que tenía en el momento. Decimos en mi país, en Costa Rica, es lo que prometía en el momento. Pero si yo tecnológicamente tuviese la opción de perfilar una herramienta acorde a las necesidades,
Muy probablemente me doy cuenta que el VPN yo lo cambiaría con mucho gusto. Por supuesto, van a haber casos de uso y continuarán habiendo casos de uso para el VPN. Por ejemplo, de una vez, porque si alguno de ustedes se lo pregunta, ¿cuál podría ser eso? Existen casos de uso donde hay aplicativos cliente-servidor legacy que no son fácilmente transferibles a un escenario de Zero Trust Network Access. Y ese cliente-servidor necesita operar en un escenario de conectividad de red. Entonces, el VPN ofrece eso. Y eso es innegable y es un excelente producto. Pero, ¿qué sucede si yo tengo fuerzas de trabajo que van a trabajar desde el hogar? Imaginemos que no, inclusive que no van a utilizar cómputo de la empresa. Yo no voy a repartir laptops o celulares. Yo voy a decirles a ellos, listo, conéctate al correo desde tu dispositivo móvil. Listo, conéctate al ERP desde tu computadora, la que tienes en el hogar. Esto implica un ahorro en inversión. Muchas empresas han invertido y desplegado equipo de cómputo, pero ¿cuánto cuesta esa inversión? ¿Qué sucede si yo les digo que hoy no necesariamente que sus empleados podrían utilizar cualquier dispositivo y acceder de manera segura los recursos? Entonces, una alternativa para reemplazar el VPN es el primer disparador. Segundo disparador de este proceso de modernización, segundo caso de uso, la conexión de third parties, de partners que desarrollan servicios o que se conectan a plataformas y yo desconfío de ellos. Contraté a la empresa que me va a actualizar el ERP. Ellos me dicen, necesito que le des acceso a 2 ingenieros, pero yo no quiero darle un VPN porque el VPN ofrece accesos más allá de lo que ellos requieren. Ellos a lo mejor requieren es ingresar y actualizar un servidor en particular. Necesitamos una manera de hacerlo sencillo. ¿Qué sucede con mis fuerzas de trabajo también? Por supuesto, a ellos debo suministrarles acceso a los recursos que ellos quisieran. ¿Qué sucede en el caso de ingeniería? Ingeniería requiere acceso a servicios medulares como SSH, escritorios remoto, etcétera. Y estos servicios, pues, si los distribuyo sin mayor control, pueden representar o representan un riesgo para la organización, definitivamente, representan un riesgo para la organización. Imagínense que yo le di acceso a un ingeniero para que vía SSH accesara a los equipos de ciberseguridad de la empresa. ¿Qué implica esto? Implica que si esa computadora llega a caer en manos equivocadas, esa computadora podría representar o va a representar de manera lineal un riesgo para la organización. Entonces, ¿por qué Checkpoint? ¿Por qué Checkpoint? ¿Por qué la tecnología que desarrolla Checkpoint alrededor de la estrategia SASE y puntualmente basándonos en la tecnología de Zero Trust Network Access? ¿Por qué Checkpoint? Entonces, vamos a citar 4 casos de uso interesantes. Vean que tenemos diferentes niveles de acceso, recursos. Acá a la izquierda, en el slide que están viendo ustedes, tenemos acceso web, tenemos escritorios remotos, lo que conocemos como un RDP, tenemos accesos de servicios especiales de ingeniería, como lo es accesos SSH, que todo ingeniero tiene acceso, normalmente quiere este tipo de acceso, y también acceso a plataformas de bases de datos. Servicios que existen en la mayoría de corporaciones. Entonces, veamos lo que sucede. ¿Qué pasa si el empleado que requiere el acceso es un empleado de perfil comercial? Pues yo a él quiero entregarle una conectividad sencilla, que no requiera conexión, conector, que no requiera gente, porque sé que él técnicamente a lo mejor será un desafío intentar enseñarle habilidades técnicas para que domine algunos de los servicios básicos de networking, que pueda tener acceso seguro, que pueda validar de manera avanzada la identidad de la persona y que sea fácil de fácil integración a las plataformas de servicios. Pero a él solo le voy a dar acceso a aplicativos web y a RDP, a escritorios remotos. ¿Qué sucede cuando a mí me contacta ingeniería y me dice, Ronald, mi ingeniero requiere conectarse, él va a trabajar ahora desde el hogar, pero él requiere acceso a los aplicativos web, acceso a los RDPs, acceso a los SSH y acceso a las bases de datos? Bueno, yo puedo
entregarle una plataforma que incluye la microsegmentación que me brinde la seguridad necesaria para que ese ingeniero accese los recursos que él está buscando. Además, por su perfil, yo voy a grabar las sesiones. Si él se conecta a un RDP, a un escritorio remoto, lo que él haga, quiero tenerlo registrado. Yo puedo inclusive grabar el video, en video lo que él haga en ese RDP. Para temas de continuidad, de compliance, para temas de forénsica. Automatización, control de privilegios. Esto es algo que podemos controlar. ¿Qué sucede si ahora tengo un usuario con un perfil, por ejemplo, de soporte al cliente? Pues él a lo mejor requiere ciertos accesos, él no requiere, es decir, él va a requerir otros accesos y ya ustedes van entendiendo la dinámica. Yo puedo personalizar los accesos en función, pero esto es algo automático. Esto es algo que se ejecuta en el momento. Es decir, yo construyo la conexión en el momento que alguien la requiera. No es que la regla existe y el permiso está y la conectividad está. Regálame un segundo. ¿Me confirma si el servicio, si se escucha, Roberto? Te escucho. Perfecto, no se ha interrumpido. Ok. Se me dio una alertas acá el servicio de internet. Listo, perfecto, perfecto. Ok, continuamos. Y voy a atender de una vez una consulta que me realiza Daniel Sánchez. Daniel me pregunta, ¿cómo se licencia esta solución? Esta solución se basa en una estimación de los usuarios concurrentes que van a accesar el servicio. Como es un servicio web, es fácil de controlar. Entonces se hace un licenciamiento por usuarios. Tú me dices, Ronald, estoy hablando de una concurrencia de 100, 200 usuarios en los servicios, pues esto es lo que se dimensiona. Hay un mínimo de 50 usuarios en la licencia, es decir, el paquete mínimo es de 50 y ahí en adelante pues ya puede ser granular la compra. Ok, hasta el momento ustedes entienden el concepto. Tengo diferentes perfiles de personas, usuarios externos, usuarios internos con más privilegios, usuarios internos con menos privilegios. Ronald, ¿cómo puedo dar servicios de conectividad sin antes, si no dejo preconectado, predefinidos los servicios? ¿Requiero arquitectar una estrategia de seguridad? Y la respuesta es no es necesario. Y aquí es donde viene el concepto de Zero Trust Network Access. Voy a contestar la segunda pregunta. Marcos me pregunta, ¿ya está la lista de precios? Sí. Lo puedes buscar en el Product Catalog, Checkpoint Corporate Access, y luego también vas a ver Checkpoint Corporate Internet and Corporate Access, es decir, una versión más avanzada, ya hablando en términos de SaaS, que lo vamos a poder cubrir más adelante. Ok. Dentro de las cosas importantes que yo requiero como gestor de ciberseguridad es garantizar la seguridad de estos servicios. Entonces, esta plataforma de Zero Trust Network Access, de Checkpoint Corporate Access, va a generar la información detallada sobre cada una de las sesiones. Es decir, no está a la libre. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo el ingeniero que se conectó a través de la VPN? Ustedes difícilmente me pueden conectar más que cuándo se inició el VPN, cuándo se cerró, pero no pueden decirme mayor información al respecto. Con esta plataforma yo puedo tener mucha más granularidad sobre lo realizado e inclusive tener acceso, como les mencionaba, videos sobre las sesiones RDP y SSH que se hayan desarrollado. De tal manera que si sucedió un evento en esa conexión, yo tenga la prueba, tenga detallado todo lo que sucedió. Y eso es algo increíble, increíblemente útil para todos nuestros estimables colegas que requieren servicios de conectividad segura. Ok, ¿por qué hablamos de seguridad? ¿Qué es lo que hace Checkpoint distinto? ¿Cuál es la receta distinta que Checkpoint propone? Y nuestra estrategia de ciberseguridad
SASE la basamos en los módulos de ciberseguridad desarrollados por Checkpoint, que todos ustedes conocen para nuestros gateways avanzados. Entonces yo puedo agregar la ciberseguridad a mis fuerzas de trabajo con los niveles de seguridad que ustedes requieren. Es decir, paso de hablar solo Zero Trust Network Access a que también ustedes me puedan decir, Ronald, ¿y cómo protejo la totalidad de las conexiones de ese usuario? Yo no quiero que ese usuario navegue a ciertos sitios de internet cuando está conectado, no quiero es decir, quiero tener políticas de navegación, quiero protegerlo contra amenazas avanzadas, etcétera. Y aquí es donde la palabra SASE toma sentido. Checkpoint articula una estrategia total de ciberseguridad al respecto de Checkpoint Corporate Access. Y aquí lo que estoy diciendo para todos ustedes que han estado en sintonía de Checkpoint, recordarán que hace año y tanto más, Checkpoint dio al mercado algo llamado CloudCare Connect, que era un servicio, o es un servicio de seguridad como servicio. Yo voy a tener un gateway aprovisionado en la nube de Checkpoint y lo que debo hacer es enviar el tráfico a esa nube y devolvérmelo, y voy a tener una consola de un gateway donde creo políticas de navegación, políticas de seguridad, etcétera. Todo lo normal que yo tengo si tuviera un gateway en mis premisas. Pero a esto le estamos agregando la adquisición de la empresa Odoo, realizada tiempo atrás, hace ya un par de meses, por Checkpoint. Y Odoo se integra a esta propuesta de CloudGuard Connect y de aquí evoluciona y de aquí sale lo que entonces hoy les estoy hablando, que se llama Checkpoint Corporate Access. ¿Cómo funciona Checkpoint Corporate Access? ¿Cómo funciona? Entonces, Checkpoint Corporate Access es una plataforma donde nuestro motor de ciberseguridad o nuestra tecnología está basada en la nube. Usted no tiene que desplegar un gateway, no tiene que desplegar un servidor. Existe un plano de control y un plano de datos o un gateway en la nube que vamos a aprovisionar, pero estos son servicios transparentes totalmente basado en contenedores. Tengo al usuario por un lado y tengo los servicios por otro lado que el usuario quiere accesar. Entonces de pronto tengo servicios de centro de datos que pueden estar en un VPC, en la nube pública, que pueden estar en premisas a través de un conector y pueden estar en otros servicios de conectividad interna. Esto es algo muy, muy importante. Servicios especiales. Entonces vean, ¿qué sucede cuando un usuario requiere accesar el servicio? Previo, cuando yo adquiero el servicio de Checkpoint Corporate Access, voy a arquitectar una estrategia basada en naturaleza de servicios, voy a agruparlos en servicios, voy a crear roles, voy a crear grupos de usuarios y esto lo voy a integrar hacia una plataforma de gestión de identidad o lo que conocemos como un Identity Provider. Muchos de ustedes pueden hacer que estén utilizando, por ejemplo, en Latinoamérica es ampliamente utilizado la plataforma de identidad provista por Microsoft. Muchos utilizan Okta, AWS, Google, etc. Entonces, nuestra plataforma, cuando el cliente establece la conexión, y esto es lo interesante, únicamente lo que yo debo arquitectar antes de dar de alta a los usuarios, o sea, cuando yo adquiero la solución, yo lo que voy a configurar son los servicios existentes, la herramienta misma puede descubrir los servicios que ustedes tienen desplegados, y distribuyo los grupos de usuarios. Entonces, le configuro el proveedor de identidad. ¿Qué sucede cuando un usuario quiere consumir un servicio? El usuario se presenta a través del plano de control a mi controlador, a mi servicio de Corporate Access. Mi servicio de Corporate Access lo recibe la petición y establece una petición de validación de identidad basado en Zero Trust Network Access a mi proveedor de identidad. Pudiese ser cualquiera de los que menciono ahí, hay más proveedores de identidad. El servicio de proveedor de identidad me entrega una respuesta y esa respuesta va a generar un
portal de acceso y el portal de acceso va a depender de quién era ese usuario. Esto no existía. Es decir, esto es algo que se crea en el momento que el usuario se conecte. Entienda, cada usuario va a tener acceso a recursos que él tiene derecho en función de quién es. No necesariamente todos los usuarios entonces van a tener un portal de acceso similar. Un ingeniero tendrá aquello que debe, un contratista tercero va a tener acceso a aquello que él requiere, un empleado administrativo tendrá acceso a lo que él requiere y etcétera, así por el estilo. ¿Qué sucede después? Hasta aquí solo le estoy dando vista desde el plano de control, pero luego, tras bambalinas, lo que se va a crear es la microsegmentación en la arquitectura, puntualmente. Eso va a establecer la conexión en el plano de datos hacia el cliente. Entonces, sí, ahora el cliente va a poder consumir los recursos a los cuales él tiene acceso. Voy a repetirlo brevemente para que quede claro el concepto de Zero Trust Network Access. El cliente se presenta y solicita en plano de control acceso a los recursos. Nuestro plano de control valida la identidad y en función de eso le presenta los recursos a los que él tiene derecho en función de quién es. Pero todavía aquí la conectividad no existe. No sé si me explico. Aquí no hay networking que le permita. Aquí solo le estoy diciendo, usted tiene derecho a eso. En el momento y solo en el momento que él le dé clic a algún recurso en particular, por ejemplo, le dio clic a correo, le dio clic a GitHub, le dio clic al Salesforce, le dio clic al SAP, etcétera. En ese momento es que el plano de control le ordena a nuestro plano de datos establecer la microsegmentación que le permite la conectividad hacia el recurso. Y el usuario consume el recurso. Esto es algo sumamente interesante, sumamente atractivo. Voy a valerme de un video rápido para explicarles el concepto. Entonces, vean. Este es un pequeño videito que explica. Aquí está yo, usuario administrador de la herramienta, conectándome a Corporate Access. Aquí soy un usuario administrador de la herramienta. Estoy configurando mi Checkpoint Corporate Access. Es sumamente sencillo agregar aplicaciones. Yo vengo, él ya me descubrió, pero puedo agregar una aplicación web, un SSH, un RDP, bases de datos. Selecciono una aplicación en particular. Por ejemplo, aquí estoy agregando acceso a un Splunk. Es decir, realmente es un ingeniero. Le edito los permisos de manera granular, de manera sencilla. Digo, ¿a qué tiene permiso él? Aplico los cambios, reviso los grupos. De manera sencilla, yo puedo modificar los grupos, a qué naturaleza de aplicaciones tienen, puedo agregar, puedo eliminar. Como pueden ver, están todo el detalle de los logs. Puedo ver la versión completa de los logs. Por ejemplo, aquí estoy viendo el proceso de configuración. ¿Qué es lo que se hace? O sea, usted me pregunta, Ronald, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, se levanta una configuración de contenedores tras bambalinas. Aquí estoy viendo ya el portal web. Déjame, lo devuelvo un momentito. Aquí estoy viendo el portal web que tiene acceso al cliente. Cuando un usuario normal, aquí ya un usuario básico, se conectó y él lo que le va a salir es un dashboard con los servicios a los que él tiene derecho. Entonces él viene y le va a dar clic. Por ejemplo, aquí entró a GitHub. Él tiene acceso a GitHub. Pero yo puedo limitar muchos de los servicios que él puede hacer. Por ejemplo, acá él quiere hacer algunos cambios en algunos documentos y no se lo permito. ¿Por qué? Porque es granular lo que yo puedo hacer con esos controles, con el RDP, con el SSH. Es decir, podemos ir bastante profundo al respecto. Ahora bien, hasta aquí estoy hablando de lo que era Zero Trust Network Access. Acceso a la corporación, acceso al centro de datos, acceso a infraestructuras como servicio. De manera transparente, un usuario vía web se puede conectar. Pero debo volver al concepto de SASE. Y el concepto de SASE me dice que también yo debo garantizar la seguridad a pequeñas branch, a oficinas o a grupos de usuarios. Es decir, ustedes podrían decirme, no, Ronald, ahora, además de eso, quiero que la navegación de ese usuario
que no sea expuesto a servicios, a riesgos de la ciberseguridad, pero no quiero enviarle un gateway a su casa porque me saldría muy costoso desplegar un pequeño small business en sus casas. Bueno, la respuesta es, ese usuario también podría consumir seguridad como servicio. Entonces, normalmente esto viene más pensado en pequeñas oficinas o pequeños grupos de usuarios, inclusive, o usuarios que manejan muchos componentes, muchos dispositivos. Puedo yo dar la facilidad de que ese usuario consuma servicios de Internet de manera segura o servicios tipo SaaS. Y aquí es donde se complementa el resto del portafolio SaaS, productos que componen, que ha desarrollado Checkpoint, como lo solía hacer Checkpoint CloudGuard Connect, para aquellos de ustedes que lo conocen, pues acá está representado dentro de la propuesta SaaS. Y hoy en día ya es una única solución, donde yo puedo adquirir el bundle completo de Checkpoint Internet and Corporate Access, es decir, con el acceso de seguridad como servicio y acceso y Zero Trust Network Access, o también puedo adquirir solo Zero Trust Network Access. Muchos ingenieros que estuvieron al tanto de las noticias cuando Checkpoint presentó Odoo, muchos nos preguntaron, Ronald, ¿van a seguir vendiendo Odoo solo o lo van a vender, lo van a unir en el combo? La respuesta es, se va a vender, a seguir vendiendo solo, y es lo que estoy diciéndoles, que se llama Checkpoint Corporate Access. Si en el Product Catalog, aquellos que tengan acceso de Checkpoint ingresan, van a ver que existe Checkpoint Corporate Access y que también existe Checkpoint Internet and Corporate Access, que sería todo el bundle este ya, no solo lo azul, sino que lo moradito que les estoy demostrando. Esto es lo que Checkpoint presenta al mercado y esta es la información que hoy quería compartir con ustedes. Todos ustedes pueden contactar a sus representantes de Checkpoint, soliciten una demostración, soliciten una cotización, soliciten información al respecto. Voy a atender algunas consultas. Hay alguien que no registró el nombre, me sale anónimo, pero me dice, en la lista de precios todavía no se ve. En la lista de precios sí está, por lo menos yo sí la veo, y se llama Checkpoint Corporate Access. No se llama SASE. SASE es el nombre de la estrategia. Es decir, SASE no es un producto, sino que SASE no es un producto Checkpoint. SASE es una estrategia de seguridad que implica que yo le voy a dar seguridad del borde, una estrategia automatizable, una estrategia flexible a usuarios y a oficinas. El producto, si para aquellos que, o aquel que me está preguntando, lo va a ver o bien como Checkpoint Corporate Access para solo la parte de Zero Trust Network Access, antiguamente Odoo, o Checkpoint Internet and Corporate Access. Es decir, la parte de Zero Trust agregada por Odoo y la parte de seguridad como servicio que ya nos brindaba CloudGuard Connect, que cambia de nombre y pasa a llamarse Checkpoint Corporate Internet and Corporate Access. Vamos a ver si hay más consultas que tengan ustedes. Bueno, sí, muchísimas gracias por la aclaración. El compañero me dice, sí, esto está dentro, en la lista de precios todavía sale, ustedes pueden ver, CloudGuard Connect y CloudGuard Edge, todavía sale como CloudGuard Connect. Esperaría que dentro de poco esto lo cambien y debiera ir en torno a algo al respecto de SASE. Por lo menos en lo que es nomenclatura y material gráfico ya se está trabajando al respecto, así que es muy buena la aseveración que hace mi estimable colega. Estimados amigos, esta es la información que teníamos para esta mañana. Ha sido un verdadero gusto de mi lado compartir con ustedes lo que estamos haciendo en el mundo de SASE. Para todos aquellos que tengan mayor interés en la tecnología, por favor contacten a su equipo de Checkpoint local, a su equipo comercial y técnico, que con mucho gusto vamos a atender sus casos particulares, sus necesidades particulares. Ya se pueden hacer cotizaciones, se pueden hacer pruebas de concepto. Soy, en honor a la verdad, y soy muy sencillo, muy honesto, las pruebas de concepto requerimos unir a personal estratégico que domina la herramienta, es decir, ya nuestros equipos de ingeniería están desarrollando los procesos de capacitación y certificación
pero sin embargo, si ustedes, incluso ya he tenido muchos casos en México, en Colombia, Chile, donde ya se están desarrollando pruebas de concepto, donde ya se están, Brasil también, donde ya se están desarrollando demostraciones y cotizaciones. Así que esta es una tecnología hermosa. Checkpoint se pone a la cabeza con una propuesta muy esbelta, muy limpia, y eso es lo que quieren los clientes. Los clientes quieren soluciones, no quieren problemas, y Checkpoint en temas de SASE presenta una solución verdaderamente hermosa a disposición de todos ustedes. De verdad que un gusto saludarles. Por acá está el correo de contacto. Veo que pusieron ilasales@checkpoint.com. También, como les digo, pueden contactar a los equipos locales de Checkpoint de su confianza y con mucho gusto les vamos a hablar al respecto. También pueden entrar a nuestro sitio web, checkpoint.com/SASE. Ahí van a encontrar todo encuentran por producto tecnología SASE. Y van a recibir mayor información al respecto. Ronald Godínez se despide de ustedes. Roberto, no sé si de parte tuya hay algún mensaje final, pero... Gracias, Ronald, por toda tu ayuda. Excelente presentación. Y por favor, no se olviden de entrar a esta webinar en Engage para ganar puntos. Muy importante. Buenísimo, buenísimo. Recuerden que Checkpoint está premiando a todos nuestros partners. Descarguen el aplicativo Engage. Y hay un premio para este Q4. En Q3 se lo ganó un partner de Colombia. Y lo que él hacía era registrar sus actividades de Checkpoint. Si hace una visita con un cliente, si hace una demo, todo eso suma puntos y pueden ganar, no recuerdo ahorita el premio, pero era un premio interesante en dólares. Así que, de verdad, invitarlos a que se mantengan en sintonía de Checkpoint. Gracias. Una inquietud final. Ok, acá Marcos pusieron el SK. Feliz día para todos, manténganse a salvo, un abrazo a la distancia y los esperamos en las próximas sesiones que vamos a estar organizando. Muy buen día. Hasta luego. Gracias.